Quiero que podamos ir a una expresión que dijo el apóstol Pablo hace más de 2000 años acerca de nosotros. No sé si más, pero más o menos 2000 años acerca de nosotros. Y es una expresión que está en 2 de Corintios 5:20. Él dijo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Tremenda expresión. Decirle a alguno que tenés al lado, ¿tenías idea que sos un embajador /A? Porque si sos mujer, sos embajadora. Es una expresión que a veces uno la pasa así por encima. Y una de las cosas a las cuales el Espíritu nos va a ir llevando a entender, o que nos va a ir haciendo arribar. Todos saben lo que es un arribo, es cuando un barco, un avión, algo llega a un destino, llega a un puerto, llega a una plataforma. Y yo veía esta expresión y digo, que el Espíritu nos permita ver con claridad a dónde nos va llevando. Y haga un día o 30 años o los que sea que estás en una congregación o que se te predicó el Evangelio por primera vez, qué bueno que podamos entender a Dios, hacia dónde Dios está produciendo una transformación en nosotros. Y la transformación que Dios va produciendo, nos dejemos transformar o no, ese ya será un tema que tengamos que resolver nosotros individualmente con Dios. Pero lo que sí les puedo decir es lo que Dios, o hacia dónde Dios nos está llevando. Y Dios nos está llevando a ser transformados, primeramente a entender que somos, y esto tiene que ser un entendimiento, porque si no, no se va a poder vivir, y es el Espíritu el que nos tiene que dar ese entendimiento, y es mi oración que así sea, que somos la autoridad de Dios en la tierra. El Espíritu de Dios nos va transformando para que podamos entender y vivir, no solo entender, sino entender y vivir, porque de nada sirve que yo entienda quién soy si después no lo vivo. Pero a lo que nos va llevando el Espíritu de Dios es a un entendimiento de que somos su autoridad en la tierra. Y el apóstol Pablo lo da a conocer diciendo embajadores. ¿Y qué es una embajada? ¿Qué es un embajador? Un embajador no es otra cosa que el país. Que si bien es el representante de un país, es el representante de una nación, es el representante de un pueblo, pero más allá de ser el representante es el país. Si vos te encontrás con el embajador, vamos a poner un país, Hungría, el embajador de Hungría, esa persona es Hungría. Esa persona nosotros la definimos como el embajador de, pero en realidad yo me estoy encontrando con Hungría cuando me encuentro con el embajador de Hungría. Se supone desde la perspectiva de Dios que cuando alguien empieza a conocer el Evangelio, cuando alguien es metido en la vida de Dios, empieza el proceso de transformación, esa persona debería comenzar a entender en qué está siendo transformado. ¿Y en qué está siendo transformado? En el reino de Dios en la tierra. No es, soy un representante de, en un punto sí, para describirlo con palabras, pero la realidad que cuando Dios dice son embajadores es, son mi hijo en la tierra. Y en eso nos va transformando Dios, en su hijo en la tierra. Yo sé que es violenta la expresión que voy a utilizar y seguramente alguno me puede llegar a tratar de hereje. Uno más no me va a hacer mal. Una mancha más que le hace al tigre. Pero ¿cuántos entienden que nosotros somos iglesia? ¿Y cuántos entienden que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Y cuántos entienden que el cuerpo es Cristo? Entonces, ¿en qué te está transformando el Señor?
Muy bien, el Señor te está transformando. Cuando la Escritura dice somos transformados a la imagen de Cristo, son transformados en Cristo. De hecho, en la Escritura está bien claro que somos llamados cristianos porque los que veían a esas personas veían pequeños Cristos. Eran las réplicas de Cristo. O sea que ser embajadores es ser miembros no del cuerpo en el sentido está Cristo y está el cuerpo. Es ser uno con Él. Porque un miembro de un cuerpo es el cuerpo. Si yo digo que tengo un miembro como la pierna, mi pierna es Fernando Ciurcilo. No puedo decir mi pierna se llama Jacinta Pérez y yo soy Fernando Ciurcilo. Yo me puedo tatuar un nombre para mi pierna, pero la realidad es que mi pierna soy yo. Y cada miembro del cuerpo de Cristo es Cristo en la tierra. Es la autoridad de Dios en la tierra. Dios, para no mezclarnos ni marearnos ni que nos ensoberbezcamos, ¿sí? Que no seamos tan soberbios, nos permite o nos da la posibilidad de entender que somos llamados iglesia. Pero también lo define, la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que el cuerpo de Cristo es Cristo. Amado, si esto se te revela, si esto te cae, como dice el proverbio argentino, si te cae la ficha, ¿sí? Si entendemos de qué se trata, nosotros empezamos a vivir una vida totalmente diferente. Independientemente de las cosas que hayas vivido hasta acá, independientemente de las situaciones que has atravesado hasta acá, si vos y yo entendemos que ser un embajador es ser esa persona, es ser ese reino, es ser ese lugar, es ser ese país, es ser esa nación, nosotros empezamos a vivir diferente. Nuestro entendimiento empieza a cambiar. Entonces empezamos a mirar en qué me sirve y qué no me sirve para que yo vea con claridad mayor cada día ser lo que Dios habló. Esto es para las personas que dicen, no me puedo ver como Dios me ve. Es que no hace falta que te veas, esto se vive por la fe. O sea, si vos estás esperando que venga el Espíritu Santo y te diga todos los días, no, sos un embajador. Dios dice, ya hablé, ahora lo que tenés que hacer es creértelo y nada más. No hace falta que vos y yo andemos viendo todos los días la misma película. A ver, ¿quién vería todos los días la misma película? Sería un poquito aburrido, ¿o no? Por eso Dios no nos presenta todos los días la misma película, pero sí nos habla y nos afirma y nos confirma acerca de quiénes somos realmente y de lo que Él habla de nosotros. Dios, cuando habla de vos y de mí, Dios cuando habla de mí no habla de Fernando. Cuando Dios habla de mí, habla de su representación en la tierra. Ahora, que yo lo ejerza o no es un problema mío. Porque tengo una potencia, un poder, una carga, un peso que se me fue asignado y si yo no lo ejerzo, ese peso se me vuelve en contra y mi vida, esa carga, ese peso, esa potencia me termina generando una situación de vida, una manera de vivir en la cual yo termino abrumado, apesadumbrado, caído. ¿Por qué? Porque si hay algo para lo que van a operar las tinieblas, para que ese peso siempre quede en una posición potencial y nunca sea una posición efectiva. Nunca yo dé a conocer lo que soy. Entonces vengo a una reunión como esta y vengo a ver qué tiene el pastor para decir. Vengo a una reunión como esta y me voy de acá y me voy a ver el precio de la verdura y que te va a amargar, hermano, porque cada día está más cara. Antes decíamos, vamos a comer fideo, ahora ni fideo podemos comer. O sea, si te dejás abrumar por las aflicciones del tiempo presente, lo más probable es que nunca entiendas la gloria que se te fue asignada. La potencia que tenés en tu interior. Siempre las tinieblas van a operar trayéndote recuerdos, nostalgia, lo mal que hiciste las cosas, la vida que tenés, mirá lo que sos, y vos sos cristiano, y vos sos evangélico. Eso le pasaba al apóstol Pablo, y Pablo, ¿sabés lo que decía? No, muchacho, tranquilo, las prisiones en las que estoy, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ustedes ha de manifestarse. O sea, mis cárceles tienen que servir para que ustedes potencien el evangelio. Ustedes fíjense lo libre que soy a pesar que estoy adentro de una cárcel. El evangelio no se trata de tener cosas. El evangelio no se trata de tener plata, dinero, plata y dinero es lo mismo. Iba a decir plata, oro y cosas preciosas. Amados, el evangelio se trata
de que la vida del Hijo nos hace ser cada día más en la tierra el Hijo. Ahora, lo que nosotros no tenemos es autoridad de ser cabeza. O sea, nosotros no podemos decidir. Esa es la diferencia. Dios me está transformando en su Hijo en la tierra para ser la expresión de su Hijo, para hacer que su Hijo a través mío se dé a conocer. Dios me está transformando en eso. Quédate tranquilo, es en el alma, ¿sí? Y el cuerpo lo proyecta, pero no es que vos vas a ser un Cristo de afuera. Es una potencia que se manifiesta dentro de nosotros, que se manifiesta en el alma, pero somos transformados en ese Hijo en la tierra. Ahora, lo que nunca vamos a tener es la posibilidad de definir destinos, de definir a la humanidad, de gobernar sobre otros. Eso nunca lo vamos a tener, porque eso se lo reserva a Dios. Dios es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza de su iglesia. Cristo es decí conmigo, Cristo es el que piensa y yo soy el que obedece. O sea, no se trata de que yo, porque soy transformado en la imagen del Hijo, ahora le puedo decir a Dios lo que tiene que hacer. Y así empezó nuestra vida cristiana, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. O sea, empezamos por la cabeza, empezamos por los pies en vez de empezar por donde había que empezar. ¿Y cómo que yo empecé diciéndole a Dios lo que tiene que hacer? Claro, hermano, venga a recibir su milagro, así que vos me tenés que dar un milagro. Así empezamos, la mayoría. Que Dios sea lo que tiene que ser Dios, porque yo lo mando. Y Dios dice, así nunca vas a poder ver la potencia en la que te estoy transformando. La vida en la que te estoy mostrando para que esa vida se dé a conocer y mi autoridad se manifieste en la tierra. O sea, siempre y cuando entendamos que el Señor fue y será la cabeza de su iglesia, nosotros vamos a poder vivir por la obediencia en la potencia y en la autoridad de esa ministración, de esa cabeza. ¿Por qué ministración? Porque es un servicio, una expresión que le damos a la humanidad. Decí conmigo, obedeciendo a la autoridad de la cabeza, somos la autoridad de la cabeza. Todo parte de obedecer a la autoridad de la cabeza. Cristo es nuestra autoridad para que nosotros la llevemos a la práctica. Ahora, ¿está entendido esto? El punto central de la discusión es cómo accedo a ser plenamente lo que Dios dijo que soy. Y Dios nos da una llave para que nosotros seamos en la tierra esos embajadores que Él dice que somos, esa autoridad que Él dice que somos en la tierra. La llave para que se produzca ese despliegue de autoridad en la tierra a través nuestro es una sola. Esa llave es el arrepentimiento. Cuando las personas llegan al Señor a buscar algo, es muy probable que nunca se arrepientan. Cuando las personas llegan al Señor después de la famosa oración de entrega, ¿cuánto hicieron la famosa oración de entrega? ¿Sí? No tenés ni idea de qué te arrepentiste, pero hiciste la oración de entrega. ¿Sí? Yo me arrepentí de mis pecados. ¿Y? Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos, una almita nueva para el Señor. O sea, amado, no se trata de que fuiste puesto en una estadística. No, Dios no tiene estadística. A ver cuánta gente se convirtió en la campaña de tal, del tal. Dios no tiene esas estadísticas. Las estadísticas de Dios, a ver cuánto arrepentimiento hay en la tierra. Esa es la estadística de Dios. A ver cuánto arrepentimiento hay en la tierra. Porque si hay arrepentimiento, yo puedo juzgar la corrupción en la tierra. Porque yo vengo a ver los niveles de arrepentimiento para manifestar los niveles de autoridad. No puede haber autoridad de Dios sin arrepentimiento. Pero para eso tenemos que definir, y no sé si vamos a llegar hoy a terminar de definirlo, de qué se trata el arrepentimiento. Porque esto nos va a llevar un tiempo. El arrepentimiento no es algo que se me ocurra a mí, el arrepentimiento es algo que se le ocurre a Dios. El hombre no se puede arrepentir porque quiere, el hombre se arrepiente porque Dios le da la oportunidad de hacerlo. El hombre le abre la llave, Dios le abre la llave al hombre y el hombre accede a esa puerta llamada arrepentimiento. El hombre no puede decir, bueno, ahora me arrepiento de mis pecados. Claro, ustedes fíjense qué morboso que es el asunto.
¿Tenés una necesidad? ¿Cuánto tiene una necesidad? ¿Sí? Salgo a la vereda y empiezo a preguntar, ¿o no? Y yo le digo a todos los que están en la vereda, Dios va a suplir tu necesidad, Dios va a cumplir tu sueño, Dios va a restaurar tu familia, Dios te va a dar el auto que necesitas. ¿Quién no va a querer ser parte de eso? ¿Y qué tengo que hacer? Mira, lo único que tenés que hacer es pedirle perdón por todos tus pecados. Ah, bueno, listo. Señor, me pido perdón por mis pecados y te acepto como Señor y Salvador. Amén y amén, gloria a Dios. Y ahí está, listo. ¿Y ahora viene el auto? No, ahora tenés que esperar, porque ahora viene el proceso en el cual Dios empieza, primero tiene que mandar a fabricar las gomas, después tiene que mandar a fabricar la llanta. Y así arrancamos, ¿sí? ¿Y pero cuándo? 15 años esperando el auto. ¿Y el auto? Ay, no, lo que pasa es que no tenés fe. Claro, y ahí arranca la rueda. Amada familia, no se trata de que Dios te lleva a ver si te puede dar algo para convencerte de algo. Cuando Dios te pone delante del Evangelio, lo primero que te propone es, hola, ¿cómo estás? Arrepentite. Y a partir de ahí empieza una vida. Ahora, la pregunta que ustedes me tendrían que hacer, y que seguramente, porque ustedes son muy espirituales, están haciendo, es, ¿qué significa arrepentirse? ¿De qué se trata el arrepentimiento? Y hoy lo que vamos a charlar es de qué se trata el arrepentimiento para poder manifestar definitivamente o poder empezar a manifestar definitivamente lo que Dios habló, y es que su autoridad se manifieste en la tierra a través de su iglesia. Decí conmigo, la autoridad de Dios es corporativa. No es individual. La autoridad de Dios no se puede manifestar de manera individual. La autoridad de Dios es como iglesia. Cada parte de su iglesia, cada miembro de su iglesia tiene un fragmento de la autoridad de Dios. Tiene una forma de Cristo para dar a conocer. Entonces, la autoridad de Dios es como iglesia. Está reservada exclusivamente para la iglesia, no está reservada para evangélicos que andan por ahí diciendo que son iglesia. Está reservada para personas que definitivamente son iglesia. Porque ¿saben cuál es la primera señal de arrepentimiento? Es la necesidad de ser parte de su iglesia. De eso se trata. O sea, ¿cuántos quieren vivir la autoridad de Dios? Bien, los que quieren vivirla. Vamos a meternos en tema entonces. Efesios 1, 18 al 23 dice, el apóstol Pablo en la versión NBI, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Otra versión dice alumbrar los ojos del entendimiento, pero esta me pareció más específica. Para que sepan a qué esperanza Él los llamó y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Cristo ejerció, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces pregunta uno, si Dios sometió todas las cosas al gobierno de Cristo y a Él lo dio como cabeza, ¿qué está por debajo de la iglesia? Todo. Todo dominio, todo poder, toda autoridad, toda energía, todo lo que este mundo quiera presentarnos como entidad de poder, amados, está bajo el gobierno de la iglesia. El problema, ¿saben cuál es? Que la iglesia se da cuenta los días que va a las reuniones para que se lo digan. La iglesia necesita que todos los días sean alumbrados los ojos del corazón, que la luz de Dios penetre en el entendimiento. ¿Y cómo pasa eso? Todos los días
todos los días sacando lo que sobra y permitiendo que Dios nos dé luz sobre lo que ya tenemos. Porque Dios no te va a dar más nada, ya tenés a Cristo. Por eso dice, sos heredero, no dice vas a ser, ya sos. El punto central de todo esto es que yo me dé cuenta de la potencia y el poder que opera en mí. Y es que todo está sometido a sus pies. Por eso, cuando la iglesia ora, la iglesia no ora pidiendo permiso a las tinieblas para orar. La iglesia no ora pidiendo permiso a ver qué pasa. La iglesia ora y cuando ora se sienta en lugares celestiales, está sentada y habla con el Padre acerca de lo que el Padre necesita que se dictamine en la tierra. Y eso es lo que ocurre. Cuando la iglesia ora en función de lo que el Padre está diciendo que la iglesia ore, la autoridad de Dios se manifiesta y esto que acabamos de leer pasa a ser una realidad vivida y no una utopía o algo que está escrito en una Biblia. Y cierra, y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Eso sos y soy, se supone. Colosenses 2, 8 a 10, misma versión, dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Esa es la religión. La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda religión se pone de acuerdo con los principios de este mundo. ¿Para qué? Para anularnos el entendimiento de Cristo. Y dice, ¿por qué les dice esto? A ver, no se dejen cautivar por religiones ni por, yo lo voy a decir en argentino, porque acá Pablo lo dijo en argentino, lo que pasa es que se lo tradujeron, ni con chamulleros. ¿Sí? No se dejen cautivar el oído con chamullo, con habladurías. Por ahí dice palabrerías. Si Pablo dice palabrerías, yo puedo decir chamullo, ¿o no? Dice claramente, si ustedes salen de ahí, van a entender esto. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, todo Dios está en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cómo me doy cuenta y la opero y la vivo? Saliendo de toda filosofía humana, de toda religión, de todo entendimiento humano acerca de Cristo. O sea, arrepintiéndome. Dios sentó a la iglesia por encima de la influencia de la corrupción. Dios sentó a la iglesia para darle instrucciones desde ese lugar y que la iglesia haga cogobierno con Él. ¿Por qué la sienta en lugares celestiales juntamente con Cristo y no la sienta acá en la tierra y le pega gritos desde acá? Porque si le pega gritos desde arriba, la iglesia va a recibir esos mandatos con interferencia. Pero la sienta a la diestra de Él para que tenga una conversación. Cuando alguien te sienta a la derecha, ¿cuántos escucharon el término mi mano derecha? ¿Y qué significa eso? Que esa persona es de confianza. En Cristo somos confiables para Dios. En Cristo. Y entendiendo esto, es que Dios se sienta con nosotros. Tengas la edad que tengas y hagas los años que estás en una congregación, pero si te propones ser iglesia, vas a conversar claramente con Dios acerca de los destinos de la humanidad. Dios te va a hablar claramente de las cosas en las cuales está interesado. Y si yo implemento las cosas en las cuales Dios está interesado que implemente, su autoridad se va a manifestar. Y encima de esa autoridad, como añadidura de esa autoridad, va a llevarse ese río, esa potencia, ese poder, esa plenitud, se va a llevar todo lo que hoy no me permite estar pleno. Que no significa que todos los problemas que yo me generé en la vida, Dios me los va a solucionar en 5 minutos.
pero sí significa que va a haber una potencia interna que no me va a permitir hacer otra cosa que no sea manifestar su autoridad, porque soy su autoridad. O sea, en pocas palabras, seré lo que soy. Decía el general San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada. Vivamos en la libertad de lo que somos, lo demás, amado, no importa nada. Pero en esa libertad voy a saber qué cosas realmente importan. ¿Cuáles son las cuestiones importantes para Dios? Nosotros hemos tenido un nivel muy chiquito de Dios por causa de las filosofías. Un nivel muy bajito acerca de Dios. Una expresión filosófica. Bueno, Dios está en todos lados. Es una expresión filosófica. Pero no es lo que Dios dice. Dios dice que Él habita en su iglesia. Filosóficamente está muy bien. ¿Y qué es la filosofía? Es el amor a la sabiduría humana. Eso es la filosofía. Filos, amor. Sofía, sabiduría. Es sabiduría humana. La sabiduría humana está tan enamorada de sí misma, amada familia, que lo que hace es pervertir el amor de Dios. Porque si hay una autoridad en la tierra, es el amor de Dios. Porque Dios no manifiesta su autoridad a los gritos, pegándole a la gente, matando gente. Dios manifiesta su autoridad, manifestando su amor. Pero para que su amor sea manifiesto, tiene que desaparecer el amor filosófico, el amor humano, el amor por uno mismo. La falta de arrepentimiento ha generado que el hombre, en lugar de desenamorarse de sí mismo, se enamore demasiado de sí mismo. Entonces eso ha producido que el hombre se transforme en individualista. Se olvida de lo corporativo, se olvida de donde Dios lo dejó. Dios me dejó en la iglesia y ahí me dejó para que yo sea transformado a su imagen y tenga la potencia de Él en la tierra. Pero cuando yo me transformo en individualista, yo me salgo de ahí. Entonces empiezo a vivir conforme a los deseos personales, a lo que a mí me parece, a lo que yo creo, lo que debería ser y todas las cosas que ustedes saben que genera el individualismo. Y las que no saben, después por privado se las digo porque son una lista de 2 Biblias podemos escribir con el individualismo y sus efectos nocivos. La falta de arrepentimiento hace que el hombre esté dentro de las congregaciones, chicas ustedes también, ¿sí? El hombre, la mujer, las personas estén dentro de las congregaciones, estén dentro de una religión, pero no estén en Cristo. Por eso no se manifiesta claramente la autoridad de Él. Y por eso el hombre vive nublado en su entendimiento. Porque donde se manifiesta la mente, donde se manifiesta la cabeza, es en su iglesia, no en mi manera de entender a Dios. El individualismo pretende ser parte de Dios. Yo tengo a Dios, dice el individualista. Pretende ser parte de Dios, pero no es parte, porque Dios ya ha definido quiénes son parte de Él. Y su parte de Él está bajo el gobierno de la cabeza. O sea, quien quiere ser parte de Dios tiene que ser parte de la iglesia. El individualista entiende a Dios con la mente humana. Decíamos recién, una frase común del individualista, estoy hablando en lenguas, para los que no lo saben. Una frase común del individualista, ¿cuál es? Como decíamos recién, tengo un Dios. Yo y mi Dios. Dios y yo, porque Él es mi Dios. Oh Dios mío, dice el individualista, ¿o no? ¿Sí? Seguro que ustedes no dicen, oh mi Dios. Hasta lo cantábamos a veces. Dios mío, tengo un Dios. Ahora, ¿qué dice Dios? A mí no me tiene nadie. O yo te tengo a vos o no somos nada.
Porque si yo te tengo a vos, te voy a transformar en la potencia mía en la tierra. Pero si vos me tenés a mí, vos a mí no me vas a poder transformar de nada. En lo único que me vas a transformar es en algo que ni siquiera va a poder hacer todo lo que vos necesitas que ese algo haga. Pero cuando Dios nos tiene a nosotros, Dios pasa a ser alguien. Y su vida empieza a recorrernos, y su vida empieza a manifestarse, y su vida empieza a vivirse. Amado, el Evangelio está abierto para todo el mundo, pero solamente pueden experimentar el poder del Evangelio aquellos que se someten al Dios diciendo, ¿te tengo o no somos nada? Y esto es muy violento para el hombre. Pero ¿sabes qué es más violento? Que yo te diga, vos y yo estamos siendo transformados en Cristo. Eso es violento. Para la religión es muy violento. Pero vos y yo vemos violento solamente cuando decimos, si yo no te tengo a vos, no tengo nada. ¿Por qué? Porque seguimos operando en una mentalidad fuera del arrepentimiento. Porque cuando hay arrepentimiento, yo entiendo que si Él es la cabeza y Él me tiene a mí, cogobernamos y los dos somos la plenitud de Él en la tierra. Desde el individualismo es desde donde parten todas las religiones. ¿Dónde hay una religión? Hay gente individualista. Porque yo tengo mi manera de pensar. Porque yo tengo mi verdad. ¿Mi verdad qué es más importante? ¿Mi verdad, tu verdad? No sé si se acuerdan la prédica, mi verdad, tu verdad, la verdad. Yo tengo mi forma y a mí nadie me cambia porque bueno. No, amados, Dios te dice, mientras sigas potenciado en tu verdad, va a ser muy difícil que puedas experimentar el poder del Evangelio. Vas a vivir en una religión. No hay persona más religiosa que la que tiene una verdad propia y no la de Dios. Porque ¿qué significa ser religioso? Es ligarme a Dios bajo mis propios medios, bajo mis propios métodos, bajo mis propios principios. Entonces me empiezo a hacer una religión. Y es la religión del individualista. ¿Cuál es la religión del individualista? Hago lo que quiero y Dios lo tiene que respaldar. Esa es la religión del individualista. Y si no lo respalda, y bueno, Dios esto, Dios aquello. Sí, ese es el individualismo. Es un Dios bajo el dominio de las necesidades humanas. La religión liga a las personas desde las personas con Dios. Entonces, ¿cómo ora el religioso? ¡Señor! Así ora el religioso. Así ora el individualista, pidiéndole a Dios de abajo para arriba. Ahora, quien está en Cristo, oye. Así oye, porque de este lado es la derecha, entonces nosotros estamos de este lado. Oye. Y lo que de ahí escucha, efectiviza en la tierra. Oye al Espíritu, no oye las filosofías humanas, no oye las filosofías del mundo, no oye las corrientes del siglo, no le da lo mismo. Bueno, esta religión son todas iguales. Sí, son todas iguales, ¿verdad? Las religiones son todas iguales, pero no hay una religión que pueda manifestar en la tierra el poder del Espíritu de Dios. Y si me traes a una, sabes el chasco que se va a llevar esa religión. Uno tráeme, que quiera decir que su poder es superior al poder de la iglesia. El poder de la iglesia es el poder manifiesto de Dios. ¿Sabés lo que es la plenitud? Es todo. Todo Dios habita en su iglesia. Todo Dios fue puesto en tu espíritu. Todo Dios fue puesto en tu ser, en tu interior, para que ese todo Dios se dé a conocer. Pero la llave para que eso pase es vivir una vida en el entendimiento del arrepentimiento. Y hoy el Espíritu de Dios nos va a traer más luz y va a traer más claridad acerca de qué significa el arrepentimiento. Yo les voy a pedir algo, amado. No bajen la persiana hasta que no terminemos la reunión. Y cuando terminemos, súbanla también, porque si no te vas a ir con la persiana baja. Las religiones suelen hacer de Dios,
Y cuando hablo de la religión, acuérdense, no es persona con una Biblia, con la Torá, con un libro sagrado, no. Cuando hablo de religión, estoy hablando de cada uno de nosotros sin arrepentimiento. De eso hablo. Estoy hablando de la naturaleza que traemos desde la cuna, de la naturaleza adánica. Yo te voy a decir algo, hoy se va a producir, y lo digo con conocimiento, una libertad como nunca experimentaste. Porque vas a salir de todo principio y dogma y doctrina religiosa. Si te arrepentís. Claro, porque después vos dijiste. Sí. Pero el condicional no lo pone nadie. Amados, las religiones hacen de Dios un tema doctrinal. El Evangelio no tiene absolutamente nada que ver con doctrinas, con dogmas humanos, con palabras de hombre. El Evangelio no tiene que ver con doctrina. La gente se ha peleado por doctrinas desde hace 20 siglos. A Pablo se le plantaban adelante, se le plantaron a Jesús con doctrinas. ¿Para qué? ¿Para qué habla el Adán que está en nosotros? Ese que le encanta hablar de doctrina. ¿Para qué habla? Para tapar a Cristo. Las doctrinas hablan mucho, pero no tienen poder eficaz contra el conocimiento de Cristo, contra la potencia de Cristo. No tienen poder contra la potencia de Cristo. El Señor hace silencio ante el chamullo de la doctrina. El Señor hace silencio ante el palabrerío de todos los palabreros que hablan de cómo acercarse a Dios. Hace silencio. Pero si nosotros oímos, va a haber una palabra específica que va a romper todo lo que esas doctrinas edificaron en nuestra alma. Por eso Él venía y les decía, oíste que fue dicho, pero yo digo. Cuando Dios dice, oíste que fue dicho, cuando te va preparando el oído en una reunión como esta, o para una palabra como esta, todos los días Dios nos prepara el oído. Dios todos los días dice, oíste que fue dicho. Desde el vientre de tu madre, oíste que fue dicho. Desde que empezaste a caminar, las personas hablaron de vos, oíste que fue dicho. Pero estate atento, oíste que fue dicho. Y de repente viene el Señor y dice, pero yo digo. Estate atento al pero yo digo. Las doctrinas hacen del Evangelio un tema dogmático, un tema de conversaciones de humanas, de palabrería. Pero amados, el Evangelio no tiene nada que ver con doctrinas. El Evangelio es la muerte de una naturaleza y la vida poderosa de resurrección de la otra. Es la muerte a la naturaleza de Adán, la confirmación de esa muerte y la manifestación poderosa del espíritu de resurrección. Como decíamos recién, el que levantó a Cristo de entre los muertos. Yo creo que si algo levantó a Cristo de los muertos y lo pusieron adentro mío, capaz que me tengo que enterar de qué se trata, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Es la muerte, entonces, a la mentalidad humanista, adánica, para resucitar a la vida de Cristo, para resucitar a la vida de Dios. No significa, lo decíamos días pasados, que lo malo mío resucita en bueno. No. Muero todo yo. Declaro, ¿saben lo que es arrepentirse? ¿Quieren saberlo? Declaro que todo lo que sé, pienso y todo lo que la vida formó de mí no sirve para nada. Y a partir de ahora me pongo bajo la cabeza que es Cristo. Y todo lo que Él dice es lo que sirve. Pero todas las cosas que aprendí hasta ayer, amado, todo lo que aprendí hasta ayer no sirve. Porque Dios todos los días renueva su palabra para que yo pueda ver el espíritu de resurrección operando cada día y manifestando el poder de Dios en la tierra. Arrepentimiento es dejar de amar tanto al hombre formado para amar a lo único que Dios ama, que es el creado según Él. Dios ama lo que Él creó.
lo que el hombre formó, Dios lo destruye. Ah, no, pero dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De memoria te lo sabes, Juan 3:16, 3:17, y yo. Claro, pero hay un poquito de una cosita ahí en la traducción. De tal manera amó Dios al mundo que Él creó. Hay que estudiar un poquito la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que Él creó, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en el Hijo crea vuelva a ese mundo que Él creó y no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque el diseño que Dios formó con el hombre no se puede perder. Él vino a recuperar el diseño. Él vino a decir, muchachos, vengo a recuperar el gobierno sobre el alma que me lo sacó, o se lo sacó a ustedes, a mí no, pero se lo sacó a ustedes el poder del pecado. Ahora vengo a recuperarlo, lo pongo bajo el gobierno de Cristo para que ustedes manifiesten ese poder en la tierra. O sea, yo estoy enamorado de mi diseño, no estoy enamorado del mundo que hicieron ustedes. Los vengo a invitar a arrepentirse para salir de un mundo creado por el hombre al mundo que creé yo, que está basado en mi justicia, en mi santidad y en mi verdad, donde mis absolutos son el sí y el amén, en el sí y en el amén, y cuando yo hablo, las cosas pasan, en la tierra se manifiesta mi autoridad y nadie se puede poner por encima de mi autoridad. Pero Dios dice, vengan a mi mundo. Entonces, ¿qué es salvarse? Pablo, antes de decir que somos embajadores de Él, dijo que estaba Dios reconciliando al mundo con Él en Cristo. ¿Qué es salvarse? Es volver al creado según Dios. ¿Qué es la salvación? Es salir de la dimensión humana, terrenal y diabólica a la dimensión Cristo. ¿De qué me salvo? De seguir viviendo como un simple humano para vivir en el poder del Evangelio, para vivir en el poder del Hijo. De eso me salvo. Me salvo de traer a la tierra la imagen de un hombre formado, que está formado según lo que las tinieblas hicieron de él, según la vida que tuviste. Y voy al creado, que no tiene pasado, tiene principio. Porque antes de tu pasado estaba tu principio, amado. Antes de tu pasado estaba tu principio. Y si podés por la revelación del Espíritu entender esto, vas a ver que lo que se formó en el vientre de tu madre era un envase. Después empezaron a pasar cosas y la vida hizo de vos y de mí lo que se le ocurrió. Pero si podemos volver al original en el entendimiento, si me arrepiento, salgo del formado para ir al creado, vuelvo al principio, y el principio tiene el poder de absorber al formado y todos sus recuerdos. Y esa es parte de la libertad que se va a manifestar en algunos de nosotros esta noche. Arrepentirse es definir nuestra desaparición. Yo defino desaparecer. ¿Cómo? De la manera que Dios lo definió. Dios dijo, está muerto el viejo hombre. Está muerto. Salgan de ahí porque están bajo el gobierno de un muerto. Y posiciónense en el nuevo hombre. Es sumarme a lo que Dios ya habló. No se trata de inventar algo, se trata de hacer, de sumarme a lo que ya está dicho. Señor, yo me apropio, creo, me pongo bajo gobierno, bajo la sujeción de tu palabra. Y vos dijiste que el viejo hombre, el formado, murió. Y con él todo el poder de su nostalgia, todo el poder de sus recuerdos, todo el poder de su manipulación, todo el poder de todo el dolor que me causó. Y resucito al nuevo. Y resucito al nuevo, donde está la potencia de Dios,
donde está la vida del Evangelio, donde no hay doctrina, hay poder. Donde empiezan las doctrinas, se acaba el poder de Dios. Donde empiezan las palabrerías humanas, se acaba el poder de Dios. Son parte del formado, pero donde empieza a manifestarse el poder de Dios, todas esas doctrinas y palabrería humana tiene que retroceder y caer y rendirse y arrodillarse bajo ese poder infinito y supremo que es el del Espíritu. Así que, amados, no existe pretender, recién cantábamos, con tanta excelencia lo hicieron los chicos, tu verdad nos gobierna. No hay gobierno de la verdad sin arrepentimiento. No es, oh Dios, gobiérname. Y Dios dice, oh hijo, arrepiéntete. Porque en el poder del arrepentimiento está la potencia que Dios me da para poder vivir en su verdad. Por eso el arrepentimiento es un don del Espíritu. Es una no es que un don que va a andar diciendo, tomá, te tiro un arrepentimiento. Eso no es ese don. Es un regalo del Espíritu, el arrepentimiento. Es la llave para vivir en el poder de la gracia. Es la llave para vivir en el poder que vence cualquier pecado y aún a la muerte. De eso se trata el arrepentimiento. Así que no existe vivir la verdad sin arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Desaparecer. A medida que lo fue entendiendo, el apóstol Pablo lo fue diciendo de maneras diferentes. Lo fue graficando. En una carta que es a los romanos dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y él sigue dando perspectivas y va entendiendo cada día más y mejor, como vos y como yo, vamos a ir entendiendo cada día más y mejor, y en eso vamos, en ese proceso, y en el medio hacemos lío, sí, a veces hacemos lío, pero vamos entendiendo, vamos siendo transformados. Dios no es un Dios legalista, Dios es un Dios legal, y en sus mandatos, cuando estoy bajo sus mandatos, manifiesto su autoridad, cuando me corro, vivo bajo otra autoridad, pero eso no significa que Dios me descarte, porque Él me llamó a ser su embajador en la tierra. Pero sí tengo que entender que voy teniendo cada día más claridad a medida que voy entendiendo lo que del Espíritu el Señor quiere darme a entender. El apóstol Pablo en un momento dijo en Gálatas, o le escribió a los Gálatas, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y acá viene la expresión para aquellos que todavía, que acá no pasa, pero en Singapur hay una congregación, que todavía hay personas peleando con debilidades, con situaciones sin resolver. Sí, acá no. ¿No? Con pensamientos de derrota, pensamientos fatalistas, ansiedad. Acá menos todavía, acá no hay, la ansiedad no gobierna. Dice, y lo que ahora vivo en el cuerpo, ¿cuántos tienen una hora vivo en el cuerpo? Dice, ya no vivo yo, decí conmigo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. O sea, Cristo vive a través mío. Yo ya no vivo, ya determiné, por el arrepentimiento ya no vivo yo. Pero hay alguna cosita de lo que ahora vivo en el cuerpo. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esto no es otra cosa que cuando le dijo a los romanos, los que son guiados por el Espíritu, ¿se acuerdan? La fe en el Hijo de Dios es ir escuchando cada día y con mayor claridad a Cristo, para que lo que vivo en la carne, lo que vivo en el cuerpo, las cuestiones de pensamiento, las debilidades, las metidas de pata, los pecados, todas esas cosas, amados, yo sepa que si oigo bien, eso va a ir quedando bajo el gobierno y cada día más potente va a ser la expresión, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hasta llegar al momento que llegue a decir, todo lo estimo por basura. Porque es la misma persona, el mismo Pablo, que en Gálatas dice esto. En Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como seguro ninguno dijo acá, ninguna cuando se equivocó. Otra vez. Al final no va a haber más oportunidades para mí. Y Dios dice, tranquilo.
mientras perseveres y definas desaparecer, vas a ir desapareciendo cada día más, hasta llegar al punto que casi al borde de los últimos tiempos de su vida, Pablo dijo: todo lo estimo por basura, amados filipenses. En todo y por todo he sido entrenado por Cristo. Vino una debilidad, vino una situación difícil, vino un problema, apareció en la vida algo que yo no podía solucionar. En todo he sido entrenado por Cristo. Hasta que entendí. Yo dije, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ahora entiendo que a medida que voy oyendo, voy estimando cada día todo más por basura, por la excelencia del conocimiento de Él. O sea, vamos madurando y vamos cada vez entendiendo mejor acerca de nuestro rol en la tierra. ¿Qué entendió Pablo? Y fue entendiendo que su desaparición iba trayendo cada día. ¿Qué es desaparecer? Porque capaz que acá hay alguien que todavía no tiene el entendimiento y no maneja el lenguaje y me dice, ¿pero qué hago el hombre invisible? ¿Cómo es la historia? O sea, claro, me tiro de un puente, de la escollera. Desaparecer es que cada día mis pensamientos sean gobernados por los de Él. Desaparecer mi forma de pensar. ¿Sabes lo que dijo Pablo acá? Está diciendo, ya no pienso yo. Cristo piensa en mí, porque estoy bajo una cabeza. Y lo que todavía pienso en el cuerpo, o sea, pienso a favor mío, pienso según yo, lo voy sometiendo paulatinamente al gobierno de lo que Él piensa. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Porque después nos vamos y todos dicen amén, 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 pero ¿y qué era esto de desaparecer? Que hago una pintura invisible. Ahora, Pablo, ¿qué entendió? Y vos y yo vamos entendiendo que nuestra desaparición va trayendo Cristo a la tierra. A medida que vos y yo desaparecemos, Cristo va siendo una realidad mayor desde nosotros en la tierra. Por eso, cuando Pablo habla en Filipenses, y él dice que se despojó y después termina diciendo, imítenme a mí como yo lo imito a Cristo. Todos tienen, bueno, y los que no lo tienen, en algún momento lo van a leer. Él dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y después ustedes lo pueden seguir leyendo ahí en Filipenses 2:5 en adelante. ¿Qué significa esto? Pablo se dio cuenta de la llave. Yo me arrepiento de ser yo. Y salgo de ser yo para entrar en una dimensión diferente, desconocida, que es la de ser Él. ¿Y cómo? Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Era Dios, pero dijo, no voy a ser Dios, porque hay personas que necesitan conocer acerca de la autoridad del Padre en la tierra. Y yo voy a bajar y después voy a morir, voy a una sepultura y voy a una resurrección. Y en esa resurrección, primero en la muerte los mato a todos. Por eso cuando te dicen, el Señor murió por vos. No, amado, el Señor te mató a vos y a mí. Que haya habido un reemplazo para que vos y yo no vayamos a la cruz es otra cosa. Pero el Señor, este ejemplo lo he dado en alguna que otra oportunidad. El Señor venía el tren, ¿sí? ¿Estamos claros? Y vos te estabas parado en la vía del tren. ¿Y cuál es la mentalidad evangélica? Vino Dios y me sacó de las vías y el tren pasó. ¿No? ¿O no? ¿Sí? Eso es Cristo murió por vos. ¿Cuántos tenían eso en la cabeza? ¿O lo tienen todavía? Amén. ¿Sabés lo que hizo el Señor? Vio que venía el tren, estaba la vía y ¿sabés lo que hizo? ¡Pum! Te empujó para que te mueras bien muerto. ¿Y después qué pasó? Vino Roldán, ¿sí? Vino la funeraria y te llevaron al cementerio. Y ahí, silencio.
Nadie, no volaba una mosca. No sé qué pasa, que no lo escucho al Señor. No sé qué pasa, si yo me arrepentí, si yo definí morir. No sé qué pasa, que no lo escucho. Está en la sepultura. Está en la sepultura. Pero tenés que saber que en esperanza fuimos asesinados. Sonó medio violento, ¿no? Pero es así. En esperanza, ¿por qué? Porque en esa sepultura vos tenés que saber que va a haber un grito, y es el espíritu de resurrección, que no solo te saca de ahí, sino que te transforma en lo que Él es y te sienta en lugares celestiales juntamente con Él. Dios no va a conversar ni va a transformar a Adán. Dios mata a Adán para transformar la naturaleza que antes era de pecado en una naturaleza incorruptible, que es la naturaleza del Hijo. Y Pablo lo tenía claro. Haya pues en ustedes, cuando él dice haya pues en ustedes este mismo sentir, y con esto voy terminando, que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabés qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Yo les digo lo que les conviene porque yo lo viví. Así vivo yo. Pablo no estaba hablando de lo que no vivía. Bueno, a ver qué les puedo contar a esta manga de inframundo. No, él empezó a escribir lo que él estaba viviendo. Él vivió el espíritu de resurrección. Y él lo empezó a vivir. Y él dijo, esto lo tienen que saber todo. Esto fue lo mismo que pasó con el Señor y con el Señor Jesucristo. Con el Padre y con el Hijo. ¿Sabés lo que pasaba con el Padre y el Hijo cuando vos y yo no estábamos? ¿Sabés lo que pasaba entre ellos? La conversación, ¿cuál era? Hijo, yo te amo mucho. Y el padre le decía eso, hijo, te amo, se me desborda el amor por vos. Y el hijo le decía, padre, yo te amo, se desborda el amor que te tengo. Y no podemos ya de tanto amor, ¿qué tenemos que hacer con este amor? Y bueno, este amor vamos a darlo a conocer, vamos a permitir que se desborde y vamos a crear al hombre para que alguien más conozca parte de nosotros acerca de este amor. Y eso es lo que pasó, se derramó. Evangelizar no tiene que ver con ir a cumplir un ritual de traer gente a una congregación. Evangelizar se trata de compartir el amor que estoy viviendo. La potencia de Dios, sacar al Cristo que está en nuestro corazón, sacar al Cristo que está en nuestro interior. Y eso es lo que vivió Pablo. Muchachos, Pablo cantaba, muchachos, ahora los vengo a evangelizar. Y no sigo porque se me ocurren un montón. Y vengo a traerles el amor que me desborda. Esto que les estoy escribiendo es lo que me está pasando y necesito compartirlo con alguien. Y yo lo comparto con los que tengo acá, dice Pablo. Les escribo, en estas letras les escribo lo que me está pasando. No les escribo una doctrina nueva para que ustedes vivan, sino que les escribo lo que está pasando. ¿Para qué? Para que ustedes lo vivan. Porque si yo llegué, ustedes van a llegar. Si yo lo experimenté, ustedes lo van a experimentar. Si yo lo viví, ustedes lo van a vivir. Eso es lo que le decía. Esas son las cartas de Pablo. Así se lee. Así se lee la Biblia, amados. Es Dios desbordando a los hombres que nos dejan escrito cómo vivieron. De eso se trata la predicación. De eso se trata la expresión de la palabra de Dios. Pero uno puede decir tranquilamente, bueno, pero era Pablo. Seguramente ninguno lo dijo acá. Seguramente acá nadie dijo en algún momento, bueno, pero era Jesús. ¿Alguien dijo alguna vez? ¿O escuchaste a alguien? ¿Sí? Gracias, los sinceros, no me dejaron llegar al escuchaste a alguien. Bueno, pero era Jesús. También, ¿cómo no lo va a vivir Jesús si era el Hijo de Dios? Bueno, también Pablo era un caso. Era Pablo. Sí. Pero yo quiero leerles algo. Hoy estoy bíblico. Le quiero leer la historia de un muchachito. No es la historia de un muchachito. Es la expresión de un muchacho, de un hombre de Dios. ¿Saben a qué se dedicaba esta persona? Vendría a ser Martín ahí en el sonido, Ale en la puerta. Venía a ser alguien que iba a colaborar. Dice la Escritura, él servía las mesas.
Él servía las mesas. O sea, le daba de comer a las viudas. Nadie hubiera dado 2 pesos de nosotros, porque no era pastor, no era apóstol, no era profeta. Era alguien dentro de la congregación. Y dice que Esteban, así se llamaba, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un muchachito. No sabemos la edad, pero se estima que tendría entre 20 y 25 años. Esto es para los que se sienten, pero yo estoy olvidado. A mí, bueno, hay que ser pastor. Para expresar a Cristo hay que salir a evangelizar y hay que hacer campañas. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Este hombre, cuando estaba dentro de la congregación, servía las mesas. ¿Sí? Hola viuda, ¿qué haces viuda 1, viuda 2, viuda 3? Sí, le daba un plato de comida, le daba algo a las viudas. Pero en todo momento, si había una emergencia, si había algo que hacer, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero cuando pasa esto, vos tenés que saber algo. Cuando hay alguien manifestando la exousia de Dios, o sea, la autoridad de Dios en la tierra, no es que, y bueno, ahora viene la fortuna a mi vida, ahora viene la plata, viene el dinero, viene esto, viene aquello, porque estoy sirviendo al Señor. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, uno contra toda esta banda. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, y acá viene, no, pero es injusto porque yo estoy sirviendo a Dios y mirá las cosas que me pasan. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, o sea, lo cebaron un poquito, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos. Amado, van a hablar mal de vos cuando esto empiece a pasar, Cuando manifiestes la potencia de Dios en la tierra, a partir del arrepentimiento, no te creas que va a ser todo color de rosa. Van a hablar mal de vos. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Y qué hizo Esteban? Se reenojó. No sabés, empezó a orar. Y dijo, que la justicia de Dios los agarre y los pulverice. Padre, destruílos, porque yo te estoy sirviendo. Yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Así que ellos, los injustos, tienen que ser calcinados en el infierno. Entonces, todos los que estaban en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un ángel. Y empezó a hablar Esteban. No empezó a defenderse. Empezó a hablar de lo que veía. Empezó a hablar del Cristo que lo habitaba. Empezó a hablar de los lugares celestiales que él había visto. Empezó a hablar de su Señor y Salvador. Empezó a hablar de lo que todo su corazón estaba lleno. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo como ustedes, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, en vez de ponerse a discutir, mira de lo que habló Esteban, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces,
se taparon los oídos, no podían resistir la vida que se estaba manifestando. Cuando alguien no puede resistir esa vida, ¿sabe lo que primero que va a tratar de hacer? Es acallarla. Va a querer matarla, va a arremeter contra él, como dice acá, y arremetieron a una contra él. Amado, las cosas que te pasan no tienen que ver con que vos sos esto, vos sos aquello. Es que hay algo que no está permitiendo las tinieblas que se manifieste. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Lo conocen? ¿Se acuerdan de quién hablamos recién? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice que murió, dice que durmió. Esteban no era un apóstol. Esteban no era la autoridad de la iglesia. Esteban era simplemente un servidor de mesas. Era un muchacho. ¿Pero qué era Esteban? Alguien que estaba arrepentido y se dejó absorber por el creado de tal manera que generó vida a pesar de ser apedreado. Esteban era el creado. Esteban no era Esteban y el creado. Esteban era el creado. ¿Sabe qué pasó con su muerte? Amado, su muerte hizo retroceder a las tinieblas. Porque ese que estaba ahí, ese Saulo que estaba parado ahí, por causa de la autoridad de Dios que salió de Esteban, ese hombre fue conflictuado de tal manera en su espíritu. Empezó a sentir algo en su interior. Empezó a sentir el llamado del Espíritu. Empezó a sentir que Dios lo estaba viendo. ¿Sabés lo que es ver que vos das la orden de matar a alguien y ese alguien dice: Señor, perdónalo? ¿Qué hizo la muerte de Esteban? Expandió la autoridad de Dios. Pablo, que en ese momento era Saulo, tenía todo el poder para matar creyentes. Y de ahí Pablo se iba a ir a Damasco a seguir matando creyentes. Dios, a través de Esteban, detuvo esa matanza. Hizo retroceder a las tinieblas. Tu muerte y la mía, que no tiene por qué ser bajo las piedras, pero sí bajo las piedras de la vida, bajo las situaciones que a veces no sabemos ni cómo manejar, están produciendo que las tinieblas detengan su avance y producen el avance de la autoridad de Dios en la tierra. ¿Cuál era el plan de las tinieblas con Esteban? Porque no era Saulo, eran las tinieblas. Que haga desistir esta muerte a la iglesia. ¿Cuál es el plan de las tinieblas? Que en tu familia, desista de Cristo. Que vos desistas de Cristo. Que el avance de Cristo en tu vida se detenga. Ese es el fin de las tinieblas, amado, con las circunstancias que nos pasan. Pero en Esteban se generó el efecto contrario. En lugar de detener a la iglesia avanzó con más poder. La iglesia se envalentonó. Todo lo que vos estás viviendo, superado en Cristo, va a hacer que otros se envalentonen y empiecen a vivir la vida de Dios. Cada golpe, yo me imagino a Esteban recibiendo las piedras.
Pero no es para que vos te pongas sentimental con Esteban, ni yo acá. No se trata de ser sentimentales, se trata de ser espirituales. Amado, cada golpe que recibió Esteban, ¿sabés que él era lo único que rompía? Su carne. Cada piedra rompía un pedazo de su carne. Quizás algún órgano vital iba rompiendo su carne. Pero ¿sabés lo que pasaba? Cada golpe que rompía su carne daba paso a la expresión de la vida. Su carne moría, pero la vida salía. Cada golpe que recibís en la vida, si lo vivís en Cristo y te quedás posicionado en el lugar que Él te dejó, golpea, rompe la carne, golpea, duele. No lo quiero vivir, me duele, pero hace que salga vida. La vida de Dios está saliendo de ese lugar. Amado, yo sé que duele. Y es verdad que duele. No es que Dios no se compadece del dolor. Pero cada tribulación que golpea, cada golpe que la vida te da, cada tribulación que superamos en Cristo, quiero decirte que cada acto de obediencia hace desaparecer al formado para que la autoridad de Dios, para que la vida de Dios se genere en la tierra.